Hola, hola, buen día. Sus Buen día, compañeros apenas están, buen día, doctor. no se olviden anotarse en el chat. Sí, está bien. En el chat hay que anotarse. No hay nadie en el chat, hay que anotarse. Es para la asistencia, por favor. Doctor, hoy día me toca exponer. Soy Juaniquina David. Nombre, Juaniquina David, ¿qué nombre es? Perdón. Juaniquina David. No escuché bien. ¿Qué nombre tienes? David Juaniquina, No se escucha bien. A ver, tu micrófono. Arregla. ¿Qué tema es? eh, formulación de hipótesis. Juaniquina. Sí, No, no, eso fue ya la anterior vez. ¿Qué ha pasado? pero usted dijo que, doctor, que tenía que volver a exponer el tema porque estaba mal mi señal, no he podido conectarme, mucho me salía. Ay, 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 ay. ¿Y has bajado? ¿No has bajado, pero tu tema? No, ya le subí mi tema, doctora, otro día. Estaba ya, lo tiene el tema, lo tiene mi tema, formulación de hipótesis. Es que ahora hay que ver de nuevo. A ver, voy a ver. Formular hipótesis, ¿no? Voy a revisar. Está bien, doctor. Ahí, aquí está, Juaniquina. Vamos a bajar de nuevo. Ahí. Ya, está abierto. Listo, estarías empezando entonces vos, ya, Juaniquina. Pero después de, yo todavía voy a avanzar algo del temario. Está bien, doctor, está bien. Es un solo objetivo, pero vamos a dar 2 exámenes. Mucho sería de todo, ¿no? La mitad entonces ahora y después la otra mitad. Bien, entonces suban al, ¿cuánto ya está? Es en el chat, por favor, apenas están 4. Bien, avanzaremos, el tiempo se nos va. Estamos desarrollando el índice que habíamos indicado. Primero la portada, o sea, ¿no? La carátula que tienen que hacer para defender su monografía, su trabajo, o llamamos proyecto sociocomunitario y productivo. Este elemento incluye como mínimo el título de la investigación. Todo eso ya lo tienen ustedes, ya se ha pasado como contenido mínimo. En ocasiones tentativo, el nombre del autor o los autores, investigadores o investigadoras y su afiliación institucional, así la fecha y lugar en que se elaboró o se presenta la propuesta. Esa sería parte de la carátula o la portada, por decir. Les voy a silenciar, están tosiendo y vamos a continuar. Los lineamientos establecidos son de acuerdo a la institución que delegará un ente revisor y la pertinencia de la investigación. Aconseja que el título del proyecto debe ser breve pero informativo y evitar términos sensacionalistas o crudos. B. Sumario o resumen. Esto viene a veces en inglés o español. Nosotros lo vamos a hacer en español, ¿no? El resumen o sumario es importante ya que a veces es la única parte que examinan algunas personas, sea por tiempo, ocupación u otras circunstancias. Por ello, esta sección debe comunicar por sí misma la esencia del proyecto de investigación. Permite al lector entender el proyecto con una sola mirada o una revisión rápida. Por lo regular contiene el objetivo o la pregunta de investigación central. La justificación abreviada fundamentalmente en un párrafo, el método o procedimientos y los resultados cerrados, ¿no? Y los resultados esperados, por decir. Ahí es. Y luego sugieren que esta parte debe contener alrededor de 200 palabras. Estamos hablando del resumen. En ocasiones, junto con el resumen, se presentan también los términos clave, como en el reporte de resultados. C.
Índice de contenidos. Esta sección incluye apartados y subapartados numerados o diferenciados por tamaño y características de la tipografía. A veces, si resulta pertinente, se agrega índice de tablas y de figuras. Debe tener todo documento, un índice de tablas, índice de figuras, mapas o gráficos y la introducción, ¿no? Un índice general. Varían de acuerdo al contexto en que se presenta la propuesta. La justificación debe responder varias preguntas, entre ellas el por qué es importante el problema de investigación, por qué debe investigarse, a quién o a quiénes beneficiarán los resultados. Por su parte, las hipótesis son muy relevantes siempre y cuando el proyecto sea correlacional o causal. En todos los casos, resulta indispensable señalar claramente las variables. La metodología. Acá se describen con precisión el diseño, cuál y por qué lo elegiste, la muestra, la población y sus características principales, la unidad de muestreo, el análisis y su justificación, tipo de muestra y técnica de selección de los casos, así como tamaño y los procedimientos e instrumentos para recabar los datos y materiales, así como cuándo, como dónde y por quién van a ser implementados, periodo, proceso y lugar de recolección. H, programación de tiempos. Esto se expresa a veces en un calendario y un presupuesto. Debe contener una tabla de tiempos, calendarización, ¿no? O programación detallada de las acciones que prevés realizar. Por un lado se colocan las acciones y por el otro los periodos. Y, ¿no? H estuvimos, ahora estamos en I, que hay que bajar un poquito, creo. Las referencias bibliográficas de acuerdo a los criterios que se comentaron en recursos en línea, los manuales APA, Vancouver, AMA, etc. O sea, para hacer la bibliografía hay que manejar un estilo también que después les voy a explicar. Anexos o apéndices que varían en función del tipo de proyecto de que se trate y en ocasiones también la estructura funcional, ¿no? La estructura funcional del equipo de trabajo, que pueden incluirse mapas del lugar donde se realizará una encuesta, un instrumento de medición ya validado al medio en que se va a aplicar fotografías, figuras. Aquí en los anexos mayormente entran fotos, pero con un buen título, con una buena fuente, que corroboran todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho. Bien, pasamos al planteamiento del problema. Este planteamiento del problema toda parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un problema. Por ello es necesario saber identificar y especificar un problema de investigación y redactarlo en términos sencillos y claros. El investigador inicia con un problema claramente definido, ¿no? Y especificar un problema de investigación y redactarlo en términos sencillos y claros. Que tenga área o tema de investigación de lo cual va surgiendo el problema más específico. ¿Qué es un problema? Un problema es una brecha entre una realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo. Los problemas pueden tener dos grandes orígenes diferentes, pero relacionados entre sí. El conjunto de conocimientos acumulados en el área de estudio cuando presenta vacíos o inconsistencia. Delimitación o definición del problema. Delimitar el problema significa concretarlo especificando su alcance teórico e empírico. Hay que escoger y centrar la atención en una parte de la realidad. También considerarse características del objeto de estudio y la disponibilidad de recursos, personal y tiempo. El tema se delimita con el fin de investigación, puede ser específica y tenga un ámbito claro y concreto.
la formulación de un problema se destaca la importancia de conocer cómo identificar, definir y formular un problema. Acá tenemos los criterios que deben expresar una relación, debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, debe expresar una dimensión temporal y espacial, y luego debe definir la población objeto de estudio. También debe expresar una relación de variables, debe expresar en forma de pregunta, ¿no? Debe posibilitar la prueba empírica de las variables, debe expresar en una dimensión temporal y espacial, debe identificar la población que se identificará. Tenemos luego la factibilidad, viabilidad para el estudio de un problema. Acá en relación a la factibilidad debe plantearse las siguientes interrogantes. ¿Es políticamente viable? ¿Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales para realizar la investigación? ¿Es factible realizar el estudio en el tiempo disponible y previsto? ¿Es factible lograr la participación de los sujetos, objetos necesarios para la investigación? ¿Es factible conducir el estudio con la metodología disponible o seleccionada? La metodología a seguir conduce a dar respuesta al problema. El investigador conoce, ¿no?, y domina la metodología seleccionada. Hay problemas ético-morales en el desarrollo de la investigación. Hay posibilidad de lograr la participación de los sujetos u objetos en el estudio. En relación con la utilidad y conveniencia, el investigador debe formularse otra serie de interrogantes. ¿Se podrán generalizar los hallazgos? ¿Qué necesidades serán satisfechas con los resultados de la investigación? ¿Qué prioridad tiene la solución del problema seleccionado? ¿Cuál es la importancia del problema en términos de magnitud, relevancia, daños que produce, etcétera? ¿Está interesado y motivado el investigador en el problema seleccionado? ¿Es competente el investigador para estudiar dicho problema? Luego tenemos diferencias entre el problema de una investigación clásica y una con enfoque cualitativo. La diferencia tiene su origen en la población sujeto de la investigación, y otra diferencia sustancial de la investigación cualitativa será integrar la generación de conocimiento. Describir, interpretar y explicar cómo la población piensa, siente y actúa. Señalar los puntos de vista de las personas. Contestar preguntas que tienen que ver con las relaciones sociales. Realizar estudios comparativos entre culturas. Contestar preguntas sobre el proceso de socialización. Realizar estudios comparativos entre culturas y contestar preguntas sobre el proceso de la socialización. La formulación de objetivos es, orientan las demás fases del proceso de investigación. Determinan los límites y la amplitud del estudio. Permiten definir las etapas que requiere el estudio. Sitúan el estudio dentro de un contexto general. La formulación de los objetivos no es una actividad aislada, está estrechamente con otros momentos de la investigación. Para la formulación de los objetivos de la investigación de un problema, es necesario analizar todos los elementos que lo constituyen. Luego se seleccionan algunos que serán abarcados en esa investigación. Los objetos, a su vez, determinan las características que deben tener otros momentos de la investigación. La investigación cuantitativa o clásica están encaminadas a la obtención de información y a la producción de los nuevos conocimientos. Cuantificar criterios deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, deben ser medibles u observables. Luego deben ser claros y precisos, deben seguir un orden, ya sea metodológico o lógico, y deben estar expresados en verbos en infinitivo. El problema, ejemplo. ¿Cuáles son los factores relacionados con las actividades educativas que realiza el personal de salud con el paciente diabético que es atendido en el consultorio externo del Seguro Social durante el primer trimestre de 2019?
Los objetivos acá, determinar el grado de conocimiento que tiene el paciente sobre la diabetes y su tratamiento, determinar las actividades de autocuidado, identificar las actividades educativas, determinar algunos factores relacionados con la educación, diseñar una propuesta para fortalecer las actividades de autocuidado del paciente diabético. Los objetivos están relacionados con el problema a estudiar, revela que son medios medibles, observables, verbos en infinitivo, más utilizados son identificar, determinar, establecer, medir, cuantificar. Los objetivos son precisos y son claros. Problema, ejemplo. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes del programa de técnicos médicos en enfermería del Centro Nacional de Adiestramiento durante el año 2019? Objetivos serían establecer el lugar de procedencia del estudiante, determinar el ingreso promedio de la familia del estudiante, identificar la disponibilidad económica del estudiante para su sostenimiento, identificar algunas condiciones del ambiente donde reside el estudiante, identificar hábitos de estudio, determinar el rendimiento académico del estudiante, establecer la relación entre los factores estudiados y el rendimiento académico. Pasamos objetivos de la investigación. Cualitativa, cualidad. Los objetivos de la investigación cualitativa, el investigador busca profundizar en el conocimiento, comprensión e interpretación de situaciones. Recuerde que la definición del problema y la formulación de los objetivos son la base, el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación, y que en la medida en que los objetivos estén bien formulados, será más fácil la planificación y la ejecución del estudio. El marco teórico conceptual. Profundiza en el estudio del marco conceptual y teórico. Es el espacio de investigar, ¿no? Espacio de investigar, comprender, explicar e interpretar el problema desde el plano teórico, así como el planteamiento de la hipótesis que contienen una respuesta al problema en estudio. Desde esta perspectiva, tanto el marco conceptual como el teórico amplían de la descripción y análisis del problema. Orientan hacia la organización de datos o hechos significativos para describir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Elementos del marco teórico, los conocimientos sobre el tema, las variables, las hipótesis. Conocimientos sobre el tema. Acá contribuyen a la ubicación del problema en un contexto más amplio. Una buena síntesis de las teorías. El propósito de la revisión de literatura es hacer un resumen conceptual y teórico de las investigaciones o trabajos realizados. No todo esto, lógicamente, en la población determinada, ¿no? Y tiempo de estudio también. Es indispensable al hacer, al hacer la revisión bibliográfica, tener en cuenta que tiene prioridad las obras importantes y publicadas, estilos para listar las referencias bibliográficas, numérico, alfabético, orden de mención, ¿no? Y las variables, una entidad abstracta, las variables se clasifican independientes, dependientes e intervinientes. Se clasifican en variables cualitativas y cuantitativas, cualitativas o categóricas, sexo, ocupación, religión, nacionalidad, procedencia, estado civil, son variables cualitativas. Las variables cuantitativas, las variables edad, peso, talla, escolaridad, temperatura, son cuantitativas. Las variables cuantitativas, no, esto está de más, creo, vamos a suprimir. Se dividen en continuas y discontinuas.
Las continuas son aquellas cuya unidad de medición es utilizada en escala y pueden ser subdivididas en forma indefinida. Ejemplo, la talla, la unidad de medición es el metro y este puede ser subdividido en centímetros y milímetros. Las variables discontinuas o discretas son las que pueden tomar un número finito de valores, no puede ser fraccionable. Ejemplo, número de hijos, ya que los hijos no pueden fraccionarse. Respecto al marco teórico, las variables principales se trabajan de manera global con el propósito de explicar en forma general el problema de estudio. Formulación de hipótesis. Las hipótesis, ya habíamos dicho, es la suposición o proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas como hechos o fenómenos, factores, entidades y que deben ser sometidas a pruebas para ser aceptadas como válida. Tipo de hipótesis. Y acá vamos a terminar, creo. ¿No? Los tipos de hipótesis y derivación, vamos a quedar en la página 16 entonces. La página 16, ¿dónde estamos aquí? Ya, página, vamos a terminar, el jueves continuamos. Bien, vamos a entrar a las exposiciones, creo que hay una exposición retrasada. Vamos a entrar entonces con Juaniquina. Juaniquina tenía su tema, formulación de hipótesis. Aquí está. Ya, Juaniquina, adelante. Ahí está tu tema. Adelante. Formulación de hipótesis, definición. Es un enunciado que relaciona dos o más variables que son utilizadas para plantear una idea a la que se someterá un juicio. La hipótesis y sus resultados nos sirven de guía en la investigación de manera que vamos comprobando la validez de las afirmaciones o ideas que planteamos durante las mismas. Los términos de hipótesis deben ser claros y concretos para facilitar su comprensión. Próximo, ahí está el próximo. En la introducción tenemos el término de hipótesis y su utilización dentro del proceso de investigación científico es de empleo reciente. Quizá las ideas pioneras del historiador Ilya, escritas en 1847. La absorción, la hipótesis y la comprobación y que es a través del cual se reconocemos la hipótesis es la brújula que la guía a la generación de conocimiento científico. En formulación de hipótesis, la formulación de cualquier hipótesis debe respetar estándares establecidos por la epistemología. Los antecedentes modernos para la formulación de una hipótesis están en la lógica matemática, simbólica o proporcional y a la vez han sido obtenidos de la lógica formal. La lógica tradicional se dedicaba a estudiar desde el punto de vista formal a los juicios, los conceptos y los razonamientos. Todas las formas discursivas eran consideradas como modificaciones, bien del juicio, bien del concepto o bien del razonamiento. Por esta razón, la hipótesis era comprendida por la lógica tradicional como forma específica de razonamiento o como juicio. La hipótesis era estudiada en la sección de razonamientos inductivos. ¿Para qué sirve la hipótesis? Sirve la formulación, la hipótesis sirve la formulación de cualquier hipótesis inicia con el análisis de los hechos. La hipótesis deberá explicar esos hechos. Cualquier hipótesis que tenga cierta autoridad se plantea con la finalidad de explicar los hechos conocidos, pronosticar los desconocidos. Entonces, una hipótesis se constituye como la conclusión de un razonamiento con cierta probabilidad o verosimilitud que se obtienen al estar analizando
sintetizando que en torno a los hechos o fenómenos. En su formulación deducimos a partir de las observaciones respecto a tales hechos o fenómenos. Bien, ya salvaste. Lo que podemos decir acá es, en el fondo, la hipótesis es un supuesto, ¿no? Es un supuesto, es una manera de decir, digamos, qué pasará. Es un acaso, es una posibilidad que puede ser o no puede ser, ¿no? Hay esa situación. Bien, con eso vamos a terminar contigo, vamos a pasar a tu compañero, a quien le toca, ya nos va a cortar el Zoom, pero vamos a abrir otro. Ya está. Alfonso Ramírez, está presente, ¿no? Definición de variables, ¿dónde está? Alfonso Ramírez, adelante. Sí, Lice, buenos días. Lice, ¿lo puede? Exacto. ¿Qué? Ya, Lice, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, Lice, vamos a empezar. Lice, después de esto, ¿no? Espera. Porque se va a cortar. Abriendo definición de variables, ¿no? Sí, Ya, era esto lo que abrió. ya, está bien. Ahí está la siguiente página, está ahí. Ya, adelante. Bueno, Lice, como definición de variables son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, varían respecto a las unidades de observación. La siguiente, Lice. Ya. Ahí está. Bueno, tenemos como un ejemplo de definición de variables la productividad de un determinado tipo de semilla. Es un ejemplo, la rapidez con que se ofrece un servicio. También puede entrar ahí lo que es la eficiencia de un procedimiento de construcción, la eficacia de una vacuna, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, entre otros ejemplos. Hay variación en todos los casos. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría, en este caso se le suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Siguiente, Alicia. Bueno, en las escalas de medida. Las escalas de medida para sacar lo que son las variables, se puede determinar el análisis estadístico que pueda realizarse. Existe lo que son las variables nominales, cuyos valores son categorías no numéricas bien definidas. Otro que son variables ordinales, las categorías pueden obtenerse de alguna forma lógica. Las variables cuantitativas discretas pueden adoptar ciertos valores, números enteros, como ocurre en los números de hijos. Las variables cuantitativas continuas pueden adoptar cualquier valor numérico en general dentro de un rango. En general, es preferible escoger la escala continua porque contiene más información, lo cual permite utilizar pruebas estadísticas más potentes. La siguiente, Alicia. Bueno, ¿de dónde se saca esto? Lo que explicábamos, Lice, de las variables para sacar los tipos de vacuna, ejemplos, tipos de vacuna, o cuántas semillas, o para poner los números? Sus fuentes de información son lo que son las observaciones directas, las exploraciones físicas que se puede hacer, exploraciones complementarias, entrevistas y cuestionarios. Generalmente lo que se saca más que todo, las variables, todo, son en entrevistas, cuestionarios que se hacen a veces a las personas, como tipo encuestas. Todos estos registros está por registro de datos por los pacientes o en el lugar a las personas que vayamos a realizarlo, y un informador indirecto. Y también el registro de documentos ya existentes, puede que ya existan en libros o puede que encontremos ya en ciertas revistas o en algo. Y datos individuales ya agregados. Bien, el Eso sería temario, listo. ¿no? Ya, Sí. está bien, está bien. Bien, próximo tema, está bien, Alfonso Ramírez, entramos a técnicas estadísticas. ¿Dónde está? Técnicas estadísticas. Nageli Ramos, adelante. Buen día, licenciado. Buen día. Técnicas de
Procesamiento de datos. El procesamiento de datos es el conjunto de operaciones que traduce la información recolectada en un conjunto útil y oportuno de datos. Tienes que decir próximo para Ahí. que cambie. Ya. Operaciones o acciones principales para el procesamiento de datos. Control de la fuente de la información. Crítica y codificación de los instrumentos aplicados. Fuente de la información. Codificación de los datos. Ingresos de los datos al sistema digital computarizado, Excel. Tabulación y producción de los cuadros para su análisis e interpretación. Siguiente, Lice. Importancia de las gráficas. Una gráfica vale más que 1000 palabras. Las gráficas representan los datos de una manera visual, de tal modo que facilitan la interpretación y la comprensión de una situación dada. El uso apropiado de gráficas hace que éstas se conviertan en herramientas indispensables para la administración y para la mejora continua de los procesos y servicios, ya que una gráfica trae la atención del que la ve. Una gráfica representa información en forma visual, o lo cual hace recordar más fácilmente. Una gráfica ayuda a identificar tendencias, patrones y otras características de los datos. Siguiente, Lice. Ya está. Adelante. Aplicación. Comparar el tamaño de dos cantidades. Características. Utiliza barras paralelas de ancho idéntico, pero a alturas diferentes para comparar el tamaño de varias cantidades. Siguiente, Lice. Ya. De línea. Aplicación. Ver los cambios de una variable en el tiempo. Características. Pone de manifiesto la tendencia de una serie de datos en el tiempo. Siguiente, Lice. De desarrollo. Aplicación. Identificar cambios o tendencias importantes en el promedio. Características. Es la herramienta más simple de construir y usar. Los puntos son gráficos, como se ven obteniendo una corrida de 9 puntos a uno de los lados del periodo de un indicador y que el promedio ha cambiado. Una corrida de 6 o más puntos se ascienden o descienden consecutivamente en una tendencia. Siguiente, Lice. Bien, se Gracias. acabó. Qué bien, se acabó. Vamos a ver quién más falta. Análisis de la información. Bueno, Sayuri no ha presentado. No era Severich. Tiene 0. Yamamoto Sayuri tiene 0 también. No han presentado. Bien, estaríamos terminando entonces nuestra mañana. Hasta el día jueves, por favor. Vamos a continuar con la parte teórica. Y más que todo tenemos ejercicios. Más tarde les voy a mandar por WhatsApp ejercicios, ¿no? Por el Moodle. ¿Todos lograron entrar al Moodle? Pregunto. Sí, licenciado. Porque recién les habilitó aquí el licenciado Ariel, ¿no? Ya. Entonces, la prueba por el Moodle, les voy a mandar el ejercicio que está en el documento que les he pasado, ¿ya? Listo, jóvenes, que les vaya bien. Buen día. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego, Lice. Chao, muchachos. Chao, chao, chao.